Hola, buen día, mi nombre es Mabel Caballero, soy estudiante de la Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y mi ID es el 883594. Vamos a hablar del análisis financiero del Banco Barcelona. Dentro de esto vamos a ver qué son los activos. Los activos son los bienes, derechos y recursos que tiene una organización, los cuales tienen un valor monetario. Dentro de esto se dividen en dos partes: activos no corrientes y activos corrientes. ¿Qué diferencia los activos no corrientes y los activos corrientes? Que los activos no corrientes, a un ejemplo, un plazo de 90 días no se podría hacer efectivo, y los activos corrientes a un plazo de 90 días se podrían hacer efectivos o antes de los 90 días. ¿Qué conforma los activos no corrientes del Banco Barcelona? Propiedades, plantas y equipos, otros activos intangibles, activos por derecho de uso, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, otros activos financieros, otros activos efectivo equivalente a efectivos. ¿Cuáles son los activos no corrientes más representativos? En este momento pues son los que más tuvieron un alza, los cuales son propiedades, plantas y equipos que tuvieron una variación en comparación con el año 2020 al 2021 de 14.058 millones de pesos. Aquí vemos pues el total de activos no corrientes, que pues vemos también un alza significativo en comparación con el año pasado de 11.674 millones de pesos. Vamos a hablar de los activos no corrientes. ¿Cuáles son? Son los inventarios, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, activos por impuestos sobre venta corriente, otros activos, efectivos equivalentes al efectivo. ¿Cuáles son los activos corrientes más significativos? Aquí podemos identificar que son los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que tuvieron una variación a comparación del año pasado de 64.916 millones de pesos. En total, de la suma de los activos no corrientes y los activos corrientes, se evidencia el alza al finalizar la suma, la cual tiene una variación de 39.038 millones de pesos. ¿Qué son pasivos? Los pasivos son deudas y obligaciones que tiene una empresa. Estos, al igual que los activos, se dividen en dos secciones, cuáles son pasivos no corrientes y pasivos corrientes. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Al igual que los activos, esos son deudas, entonces los activos no corrientes se pueden pagar a un plazo mayor de 90 días o un año, y los activos corrientes se pueden pagar a un plazo se tienen que pagar a un plazo menos de 90 días. Entonces hablamos de cuáles son los activos no corrientes dentro del Banco Barcelona: acreedores y otras cuentas por pagar, créditos y préstamos, otros pasivos financieros, beneficios a los empleados, pasivos por impuestos diferidos, provisiones y otros pasivos. ¿Cuáles son los pasivos más significativos de estos? Seguimos en comparación del año 2020 al 2021. Hablamos de los créditos y préstamos. Tuvo una variación de 91.891 millones de pesos. Hubo una baja de los pasivos de las deudas en comparación con el año 2020, y el total de los pasivos corrientes sería el cual pues vemos también la variación de un 115.734 millones de pesos. Y hablamos de los pasivos corrientes, que son acreedores, otras cuentas por pagar, créditos y préstamos, otros pasivos financieros, beneficios a los empleados, impuestos sobre la renta por pagar, impuestos a contribuciones y otras tasas por pagar, provisiones, otros pasivos. ¿Cuáles son los pasivos corrientes más representativos dentro de esta empresa?
acreedores, acreedores y otras cuentas por pagar, perdón. Vemos una variación en comparación con el año pasado de 12.221 millones de pesos. Aquí pues analizamos el total de la suma al igual que los activos de pasivos no corrientes y activos y pasivos corrientes, perdón, la cual es una variación de 94.840 millones de pesos. Hubo una baja, sí, a comparación del año 2020, no se tiene tantas deudas y obligaciones. Ahora vamos a hablar de qué son los ingresos. Los ingresos son el dinero que recibe una empresa por la venta de bienes o servicios. Dentro de esto nos damos cuenta que cuáles son los bienes, los ingresos que tuvo el Banco Barcelona. Dentro de estos vemos venta de bienes, prestación de servicios, arrendamiento, ingreso de actividades ordinarias, utilidades en venta de activos y otros ingresos. Para concluir, nos damos cuenta que hubo una variación, hubo un ingreso extra a comparación con el año 2020 de 129.310 millones de pesos. Hubo un extra, hubo un incremento a comparación con el año pasado. Ahora, ¿qué son gastos? Son la salida de dinero de la empresa por compra o pagar un producto. Dentro de esto hablamos de costos de prestación de servicios, gastos de administración, deterioros de cuentas por cobrar, otros gastos, ingresos financieros, entre otros. Podemos analizar que hubo un incremento de los gastos a comparación con el año 2021, ya que la variación a repercutir de estos fue de 39.170 millones de pesos en el incremento a comparación con el año pasado, ya que en el total del ejercicio hablamos de 107.108 millones de pesos a comparación con el año pasado que fue 67.918 millones de pesos, 938 millones de pesos, perdón. Gracias por la atención prestada, que tengan buen día.